lo vamos a colocar en Classroom, ¿no? Del ciclo para que todos puedan verlo. Le vamos a compartir. ¿Están viendo, muchachos? Sí, doctor. Ya. Entonces empezamos. Bien, anticonvulsivantes. Mecanismo de acción. No vamos a irnos tanto a manera. Esa es una convulsión. Toda contracción involuntaria de los músculos. ¿Ya? Eso es una convulsión. Entonces puede deberse a múltiples causas. Puede deberse causas infecciosas, puede deberse causas tumorales, idiopáticas. En los niños puede ser febriles, son las veninas. Y por otras circunstancias, ¿no? Es diferente a lo que es una epilepsia. Si una persona presenta más de 2 convulsiones, epilepsia es una afección crónica, ¿ya? De diferentes etiologías, una descarga excesiva de neuronas cerebrales. Es una hiperexcitación neuronal. Eso quiere decir, esa es la epilepsia, ¿no? Si una persona presenta una convulsión, no podemos llamarlo epilepsia. Realmente una convulsión, pero si presenta 2 o más veces, entonces es crónico y se denomina epilepsia. Ahora, ¿qué es una crisis o un ataque? Lo hemos dicho, son descargas anormales o excesivas e hipersincrónicas, típicas de un grupo de neuronas, ¿ya? A nivel cerebral. Entonces, hay una hiperexcitación neuronal. Así de sencillo lo definimos, una crisis o un ataque. Ahora, si esta crisis o este ataque dura más de 5 minutos, o 10 minutos, o lo que ustedes quieran, o 30 minutos, es mucho más peligroso. A eso se denomina estatus epiléptico, cuando dura más de 5 minutos. O no puede durar más de 5 minutos, la persona puede llegar a tener 3 síndromes convulsivos en un lapso de tiempo muy corto, ¿sí? Tiene 3, se llama también estatus epiléptico, no siempre por el tiempo, no siempre a 5 minutos, sino si tiene 3 veces convulsiones seguidas, también lo llamamos estatus epiléptico, ¿ya? Entonces son las definiciones que tienen que conocer ustedes. Convulsión no es lo mismo que epilepsia. La epilepsia normalmente es aquellos que presentan más de 2. Y normalmente la epilepsia se diagnostica en etapas tempranas. Quienes más padecen de epilepsia son los niños. Los niños. Por eso hay que tener mucho cuidado. Muy bien. Ahora, la terapia. Hay varios medicamentos, ¿sí? Lo que se quiere llegar es que se utilice un solo medicamento para tratar un tipo de epilepsia o un tipo de convulsión. Lamentablemente no hay. Normalmente utilizan 2 medicamentos o 3 medicamentos, ¿no? Cuando son 2 lo llaman biterapia, o cuando son más de 3 medicamentos, politerapias. Lo malo es que cuando ustedes saben, en la farmacocinética, cuando una persona
toma más de 2 medicamentos, 3, entonces las reacciones adversas son el doble. No se recomienda consumir más de 3 medicamentos, es peligroso, no solamente en las reacciones, sino es peligroso para los riñones y para el hígado. Lo que se está estudiando y siguen haciéndose estudios en las grandes empresas farmacéuticas, buscar las crisis o el síndrome epiléptico, pero es bien difícil, bien difícil. Y les voy a decir por qué. Enseguida vamos a ver en el mecanismo de acción, cómo actúa. Estas son las etapas de una convulsión, ¿ya? Primeramente va a haber una fase tónica, donde el paciente puede llegar a perder la conciencia en la mayoría de los casos, y los músculos se ponen, los músculos rígidos. La piel puede estar cianótica, eso, se cae ya. Posteriormente, dentro de unos cuantos segundos, ya aparece la fase clónica, por eso dicen convulsiones tónico-clónicas, donde va a haber ¿qué? Va a haber movimientos clónicas de los músculos, ¿sí? Donde se sacude, donde se está moviendo. Además puede llegar a tener que ¿se dan cuenta? Y pueden tener cialosea, hipercialosea sería lo más correcto. Entonces, y hay una tercera fase de estupor postcrítico, donde ya le pasa todo, la fase tónico-clónica, y la persona está reactiva, como si estuviese durmiendo. ¿Sí? Puede tener un poco de babeo y hay flacidez muscular, flacidez. O sea, si agarran su mano, boom, se cae. Algo que también tienen que aprender ustedes, tal vez vamos a salir fuera de fármaco, los primeros auxilios. En estos casos siempre tienen que seguir ABC, A, vías aéreas, B, respiración, breathing, la C, circulación, la D, disability, ¿no? Es el sistema nervioso, ver todo eso. ¿Cuáles son los tipos de convulsiones? Pueden ser parciales o pueden ser generalizadas. Son parciales cuando afectan una parte del hemisferio cerebral o del cerebro, y son generalizadas cuando afectan ambos hemisferios. Así de sencillo. Ahora, las parciales pueden subdividirse en simples, complejas y con convulsiones tónico-clónicas. Normalmente son simples y complejas, clónicas y convulsiones febriles. Bueno, las convulsiones febriles normalmente se dan en los niños, ¿no? Cuando presentan temperatura mayor a 40 grados, pero son las más benignas. ¿Qué quiere decir? Que pueden presentar una sola vez en la vida y listo, nada más. Se le da paracetamol. Ustedes van a ver en todos los textos, hay diferentes clasificaciones, pero las dos principales, parciales y generalizadas. Y los subtipos pueden ser bastantes, ¿no? A las crisis de ausencias algunos los llaman petit mal, pequeño mal, y a las parciales y generalizadas. Vamos a ir desglosando algunas de ellas. A ver, vamos a ver esta. Vamos a ver por las convulsiones parciales. ¿Por qué estamos empezando con esto? Porque ustedes tienen que darse cuenta qué tipo de medicamento van a utilizar en cada una y cuál es la característica de cada una de ellas. En las convulsiones parciales hemos dicho que son simples y complejas. En las simples, la diferencia está sustancial. No hay pérdida de la conciencia. No hay pérdida de la conciencia. Y dura de 30 a 60 segundos hasta un minuto. Hasta un minuto, pero no hay pérdida de la conciencia. En las complejas, puede haber pérdida del conocimiento, puede durar de 30 segundos a 2 minutos. ¿Cómo son los movimientos? Pueden ser, por ejemplo, agitar la mano o chasquear los labios. No son tan notorios. Entonces, son convulsiones parciales. Son focalizadas en una parte del cerebro. Y las convulsiones generalizadas, tenemos las crisis de ausencia.
¿Qué indica esto? Que va a haber pérdida de la conciencia. Hay pérdida de la conciencia en las generalizadas que hacen su mayor parte. Puede durar 30 segundos o más, pero ¿cuál es la característica? Son personas que no mueven los músculos, no tienen la fase tónico-clónica, nada que ver. Pueden estar sentaditos y se quedan ahí, con una mirada fija, como si estuviesen perdidos en el tiempo. Por eso se llaman crisis de ausencia. Y no se acuerdan, posterior a que pase esta crisis, no se acuerdan esos 30 segundos, nada. Es como si hubiesen ido. Es una convulsión generalizada, crisis de ausencia. Es el pequeño mal, también lo llaman en algunos textos antiguos, ¿no? En las convulsiones mioclónicas son espasmos musculares. Puede ser una parte, un grupo muscular, o puede ser todos los grupos musculares. Van teniendo movimientos, o flapping, más o menos. No siempre hay pérdida de la conciencia. No siempre hay pérdida de la conciencia en este caso, en las convulsiones mioclónicas. No siempre. Y tenemos que son las convulsiones generalizadas, que casi la mayoría lo conocen, las convulsiones tónico-clónicas, ¿no? Donde va a haber pérdida del conocimiento, contracciones sostenidas primeramente. La persona se va a poner dura, ¿no? Tónicas, y después ya va a tener movimientos musculares, la parte clónica, ¿no? Convulsiones clónicas. Va a haber relajación de esfínteres y pueden durar de 1 a 2 minutos aproximadamente. La mayoría, 1 a 2 minutos, pero si dura más, hasta 10 minutos, 15 minutos de tratamiento. ¿Qué le pueden dar a este paciente? ¿Quién puede decir? Lo que tenemos a la mano, lo que normalmente siempre hay, ¿no? Tiene que ser gradual y todo eso. El diazepam, el Valium, nombre comercial es Valium, de 10 miligramos, inyectado, ¿no? Una vez que se lo traslade al centro de salud, diazepam. Eso no se olvide, diazepam, siempre. Muy bien. Ahora vamos a ver la fisiopatología. Vamos a ver el mecanismo de acción de los medicamentos. Esto es lo que quiero que ustedes aprendan. Para diagnosticar a un paciente de epilepsia se necesitan varias cositas. La primera, que presente más de 2 convulsiones o crisis. La segunda, que tenga patrones característicos de epilepsia en un electroencefalograma. Eso es bien importante. Los neurólogos siempre piden eso, un electroencefalograma. Muchos otros piden una tomografía o hasta una resonancia magnética nuclear. Veamos. ¿A qué se debe? Primeramente, veamos la parte buena. Pues lo que es lo normal. ¿A qué se deben, por ejemplo, las convulsiones? ¿Qué ocurre? ¿Y por qué nosotros utilizamos unos medicamentos para calmar esas convulsiones, ¿no? Entonces, tenemos aquí la neurona, las dendritas, el axón, todo eso. Tenemos 3 partes que tienen que ser, ¿no? Esa es la neurona presináptica. Esto de acá vamos a colocar, esta es la postsináptica, y este es el espacio intersináptico. Entonces, la información viene en forma de electricidad, de potenciales de acción, ¿Quiénes llevan esa información? Los neurotransmisores. Tenemos varios neurotransmisores en nuestro organismo: acetilcolina, adrenalina, serotonina, dopamina, etc. De todos ellos hay neurotransmisores que son excitatorios, y hay neurotransmisores que son inhibitorios. ¿Qué quiere decir? Hay un potencial de acción y que se cumpla una función. Ahora, cuando esos excitatorios hay una hiperexcitabilidad neuronal, entonces se van a dar lo que son las crisis comiciales o las convulsiones, porque va a haber demasiada excitabilidad neuronal. ¿Se dan cuenta? Y eso ocurre por los neurotransmisores. ¿Cuáles son esos neurotransmisores excitatorios? Tenemos 2 principalmente: el glutamato y el aspartato.
Por lo contrario, también tenemos dos conocidos neurotransmisores inhibitorios. ¿Qué hacen esos inhibitores? Hacen que se relaje, que no haya una excitación neuronal, que no haya las convulsiones o los movimientos bruscos. ¿Cuáles son? El neurotransmisor GABA, ácido gamma-aminobutírico, GABA, ácido aminobutírico, y la glicina. Son los dos inhibitorios. Ahora, ¿qué pasa? Dentro de la neurona presináptica está el glutamato. También el aspartato, pero nos interesa más el glutamato. Vean, aquí está. Está en unas vesículas. Vean estas vesículas. Como el glutamato es excitatorio, ¿sí?, de presináptico, espacio sináptico, va a ir al postsináptico, a la neurona postsináptica, para pasarle información, ¿no? Va a sus receptores. Hay dos receptores, acá están, del glutamato. El receptor NMDA y el receptor AMPA. Hay otro receptor de glutamato que es el kainate, que no vamos a verlo en este instante. Y estos receptores, ¿qué hacen? Una vez que el glutamato se adhiere al receptor, los receptores van a cumplir su función. ¿Y qué van a hacer? Va a haber el ingreso de sodio, la salida de calcio, salida de potasio, diré, ingreso de calcio, lo que ustedes quieran. ¿Qué va a pasar en esta célula postsináptica? Va a haber una despolarización o una hiperpolarización, ¿sí?, o una repolarización. Y ustedes han visto que cuando existe eso, hay cambio en la funcionalidad. En este caso, cuando existe el glutamato, va a su receptor, va a haber una hiperexcitabilidad. O sea, ¿qué va a pasar? Va a entrar bastante sodio, va a entrar calcio, y va a salir potasio, y va a haber la hiperexcitabilidad, o sea, los músculos, se van a ver los músculos totalmente. ¿Y eso por qué sucede? Porque va a haber mucho glutamato y lo contrario. Va a haber disminución de ¿qué? ¿Cuáles son los inhibitorios? ¿Les he dicho? Muchachos, los neurotransmisores inhibitorios. El GABA y la glicina. Cuando existen, sí, menos neurotransmisores GABA y glicina, puede darse este tipo de hiperexcitabilidad neuronal. O lo contrario, cuando existe bastante cantidad de glutamato y aspartato, va a haber una hiperexcitabilidad. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Los medicamentos anticonvulsivos lo que hacen es inhibir o neutralizar a este neurotransmisor, que se denomina glutamato, porque es excitatorio, es un neurotransmisor excitatorio. Entonces, lo que hacen es inhibir, ¿sí?, por una parte. O puede haber medicamentos que lo que hacen es que potenciar la acción. Veamos en este caso, veamos. En este caso tenemos el glutamato y vean aquí los medicamentos. Estos medicamentos, la fenitoína, carbamazepina, la motrigina, ¿sí?, lo que hacen es inhibir al canal del sodio. Inhibir al canal del sodio. ¿Por qué están inhibiendo al canal del sodio? Porque para que haya liberación de glutamato, esta neurona necesita que ingrese el sodio para que haya un potencial de acción. Ingresa el sodio va a activar al calcio. No está muy dibujado aquí, pero activa el calcio. Hace que ingrese el calcio, por acá, hace que ingrese el calcio, y el calcio lo que hace es estimular para que se libere el glutamato. Entonces, vean. Se activa el sodio activa el calcio, ingresa el calcio, y el calcio lo que hace es que estimule para que se liberen el neurotransmisor de glutamato. Si nosotros no queremos eso, tenemos que utilizar estos medicamentos, ¿no? La fenitoína, carbamazepina, que van a bloquear el sodio. Entonces no va a haber despolarización. Ustedes saben que cuando ingresa el sodio a la célula hay despolarización. Entonces no va a haber despolarización. Si no hay sodio, no va a ingresar el calcio. Y si no ingresa el calcio, no se van a liberar el glutamato. Y si no se libera el glutamato,
no va a haber hiperexcitación neuronal asincrónica y no va a haber convulsiones, así de sencillo. Entonces, vean, ¿quiénes son los bloqueadores del canal de calcio? Fenitoína, carbamazepina, lamotrigina, los que más nos interesa, ¿sí? Otros. Veamos, otros. Esto, la gabapentina y la pregabalina. ¿Qué hacen? Son inhibidores de los canales del calcio. ¿Bien? Por aquí ingresa el calcio para liberar. Entonces, ¿quiénes inhiben que no ingrese el calcio? La gabapentina y la pregabalina. Gabapentina van a actuar especialmente a nivel de la unidad alfa-2 delta. Con tal que ustedes sepan que actúa a nivel de los canales lentos del calcio, está bien. Hay canales rápidos, canales lentos. Hay subunidad, hay N, T y demás. Pero bloquean los canales de calcio. Vean, ahí está. Hay otros medicamentos anticonvulsivos que lo que hacen es que salga el potasio rápido, la retigabina, por ejemplo. La retigabina. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Cuando entra el sodio, tiene que salir el potasio. Pero si el potasio no entra y sale, va a haber una hiperpolarización. Igual lo va a bloquear esto. ¿Sí? Lo va a bloquear esto. Hay otros medicamentos que no actúan a nivel de la neurona presináptica, sino van a actuar a nivel de la postsináptica, aquí, a nivel de estos receptores. A estos receptores. ¿Cuáles son? El perampanel, ¿sí? Que no se utiliza mucho, pero es un buen medicamento, un buen anticonvulsivo, y el felbamato, que es un anticonvulsivo de última generación. ¿Se dan cuenta? Si no das resultado esto, no das resultado, entonces tenemos que ir aquí. Aquí. Hacer que esto no se una a su receptor. Y sodio, ingreso de calcio ni salida de potasio. Y si no hay eso, entonces, ¿qué hay? Una hiperpolarización o una neutralización, no va a haber el potencial de acción y no va a haber la convulsión. ¿Se dan cuenta? El felbamato actúa a ese nivel y el perampanel bloquean los receptores NMDA y los receptores AMPA. Muy bien, entonces, aquí tenemos otros medicamentos que actúan a nivel de la inhibición del glutamato. Por ejemplo, la vigabatrina. La vigabatrina es un medicamento. ¿Qué es lo que hace? En este caso, lo que hace es que va a potenciar el GABA. El GABA les he dicho que es un neurotransmisor inhibitorio. A nosotros nos interesa, para tratar las convulsiones, el mecanismo de acción, que no haya mucho glutamato, pero sí que haya más GABA, porque es inhibitorio. Entonces, la vigabatrina lo que hace es lo siguiente. Hace que no se metabolice el GABA, el ácido gamma-aminobutírico, en semialdehído succínico. O sea, bloquea esta enzima, la GABA-T, bloquea. ¿Por qué? Para que así aumente la vida de la GABA y esto vaya a estimular a los receptores inhibitorios. Los receptores inhibitorios de la GABA son los GABA-A. Los GABA-A. GABA-A, ¿sí? No. Para que no haya una convulsión, ¿qué se necesita? Nosotros tenemos que bloquear la entrada de sodio y la entrada de cloro. La entrada de sodio y la entrada de cloro. ¿Eso cómo se hace? Haciendo que ingrese más potasio, o lo que es mejor en este caso. Las benzodiazepinas y el fenobarbital actúan a nivel de la GABA, del ácido gamma-aminobutírico. ¿Y qué es lo que hacen? Van a ir a estimular a los receptores GABA, en este caso al receptor GABA-A. ¿Para qué? Para que ingrese cloro. El GABA va a su receptor. Una vez que lo active, por este canal va a ingresar el cloro. ¿Y el cloro qué hace? Va a neutralizar o va a producir una hiperpolarización a nivel de la membrana celular, lo que va a hacer que no cumpla su función la entrada de sodio ni de calcio. El fenobarbital y las benzodiazepinas. El diazepam, por ejemplo, actúa a este nivel. Si les preguntan, por ejemplo, el mecanismo de acción del diazepam, clobazepam, lorazepam, midazolam, a nivel de qué receptores actúa.
a nivel de los receptores GABA estimula el ingreso de ion cloro. Así de sencillo. ¿Para qué? Para producir hiperpolarización y así neutralizar el potencial de acción del sodio, para que no haya despolarización. Entonces, ahí está. No solamente las benzodiazepinas, también los barbitúricos actúan a ese nivel. Aquí está. Esto es más grande, vean. Este es el receptor que se llama receptor. Aquí le falta GABA A. GABA A. GABA A. Hace que ingrese cloro y ahí va a haber hiperpolarización. Esos son los medicamentos. Ahora, hay medicamentos que actúan casi a todo nivel y son de amplio espectro. Actúan aquí, a estos receptores, actúan inhibiendo el glutamato, pueden actuar potenciando el GABA y pueden tener otros tipos de acciones que no se conocen. ¿Cuáles son? Especialmente el topiramato y el valproato. Por eso, en las convulsiones generalizadas, los que más se utilizan en la primera acción, la mayoría de los casos están el valproato o ácido valproico y el topiramato, que tienen múltiples funciones en todo lado, o múltiples mecanismos de acción, quiero decirles. Aquí está, por ejemplo, todos los medicamentos y el nivel de mecanismo de acción, donde van a actuar. Lo que yo quiero que quiera el glutamato y potenciar al GABA, así de sencillo. Y estos son los canales de sodio, los que van a los canales de calcio, los de potasio, los alfa 2 delta, que también son de calcio, y todos ellos. Vamos a ver aquí cuáles son los medicamentos. Los medicamentos que más se utilizan son la carbamazepina, el valproato sódico o ácido valproico, la etosuximida, la oxcarbamazepina, no hay tanto en el país, el fenobarbital, la fenitoína, la primidona, utilizarse en monoterapia para tratar las convulsiones o el síndrome de epilepsia, pero no siempre da buen resultado. Muchas veces es una sumatoria de terapia o terapia complementaria se llama. Puede utilizar 2 de estos medicamentos o hasta 3, pero no es muy recomendable, ¿no? Que se ha dicho. Ahora veremos entonces de Katsun, todo está casi de Katsun y algunos que he sacado de otros textos. Vamos a ver los más importantes. La carbamazepina. La carbamazepina viene en tabletas de 200 miligramos, ¿sí? Viene en tabletas de 200 miligramos. No solamente se utiliza para las convulsiones, se utiliza también para la neuralgia del trigémino. Aquí está, neuralgia del trigémino. Además, para las crisis tónico-clónicas focales y o bilaterales, no siempre para las generalizadas, ¿no? Son más focales. Y esta es la farmacocinética. Lo que vamos a ver solamente son la aplicación clínica y la toxicidad. Casi todos son toxicidades generales, ¿no? Puede producir náuseas, diplopia, hiponatremia y dolor de cabeza. Dolor de cabeza. Pero es uno de los que más se utiliza. La carbamazepina de 200 miligramos se da cada 12 horas para tratamientos crónicos. Entonces, estamos empezando con ¿qué? Con aquellos que son bloqueadores de los canales de sodio. La carbamazepina es uno de ellos. Tenemos otro, la lamotrigina, ¿ya? Es otro bloqueador de los canales de sodio, es un mecanismo de acción. Este se utiliza, pero también para convulsiones tónico-clónicas generalizadas y también para depresión bipolar. Casi todos ellos dan dolor de cabeza, ¿ya? Dolor de cabeza. Algo que tienen que saber, no es de memoria, no es bueno dar anticonvulsivantes en mujeres embarazadas, es peligroso. La mayoría de ellos son teratogénicos, pueden llegar a producir malformaciones congénitas en los niños. Entonces hay que tener mucho cuidado de recetar anticonvulsivantes, especialmente el que tiene mayor cantidad de mecanismos de acción. ¿Cuál les he dicho? El ácido valproico o el valproato sódico.
¿sí? La fenitoína es un barbitúrico, también es un bloqueador de los canales de sodio, ¿ya? Y se utiliza también para crisis focales, especialmente en los niños, que puede producir hirsutismo. Hirsutismo, o sea, es salida de pelos, ¿no? En gran cantidad en la cara, también en las mujeres no es bueno dar. ¿No? Vamos a ver, estos son los, para no de zoom, los bloqueadores de los canales de sol, carbamazepina, fenitoína y lamotrigina, hasta que aprendan uno. Carbamazepina, fenitoína y lamotrigina, bloqueadores de los canales de sol. Normalmente se utilizan para crisis focales, ¿no? Para la general, la lamotrigina, así, por ahí. ¿Cuál es para la neuralgia del trigémino? La carbamazepina. En neuro se utiliza bastante. Estos son de amplio espectro. ¿Qué quiere decir? Que tienen múltiples mecanismos de acción. Pueden actuar a nivel de bloqueador de calcio, bloqueador de sodio, bloqueador de los receptores, y hay otros mecanismos de acción no muy bien conocidos. De estos, los más importantes, y el de primera elección siempre casi, adultos y en niños, es el ácido valproico o el valproato. ¿En quiénes no hay que dar el valproato? Les he dicho. Muchachos, en mujeres embarazadas. Por eso aquí el mecanismo de acción es desconocido, no se conoce muy bien, ¿sí? Todos ellos casi se absorben, casi en su totalidad. Y esto se utiliza para crisis generalizadas, convulsiones generalizadas, el valproato especialmente, generalizadas. Ahí están, pueden ser las crisis de ausencias, las crisis mioclónicas. Y aquí, okay, profilaxis de la migraña para el dolor de cabeza. Bueno, el, es el que también tiene bastantes no contraindicaciones, efectos adversos. Puede llegar a la alopecia, pérdida de cabello. Es teratogénico, aquí está, teratogénico, hepatotóxico. Hepatotóxico. Es un buen medicamento, pero si el paciente o la persona, su hígado está mal, en insuficiencia, no le den esto, para nada. Si está embarazada, no le den esto, por más que sea un buen medicamento, nada que ver. Nada, ¿sí? El valproato. Y vamos a ver este otro, el topiramato. El topiramato, ¿sí? Es igual, que tiene múltiples acciones, por eso son dos de los mejorcitos, el valproato sódico y el topiramato. Esa también se utiliza para las crisis generalizadas y crisis focales. Y también para esos síndromes, síndrome de West, van a ver ustedes, síndrome de Lennox-Gastaut, todo eso. También para profilaxis de la migraña, ambos. Entre lo que nos interesa de las toxicidades es las parestesias y confusión. Puede llevar a confusión y parestesias. Es eso. Entonces, los de amplio espectro, aquí en Katsun los coloca como amplio espectro. ¿Por qué? Porque va contra las convulsiones parciales, generales, casi la mayoría de los casos. Y porque su mecanismo de acción es amplio. Veamos estos, que son de mucha utilidad. Los médicos internistas utilizan bastante esto. La gabapentina y la pregabalina. Gabapentina y pregabalina. He seleccionado los que más se ven en la parte práctica. ¿Sí? Estos actúan a nivel de bloquear los canales de calcio, ¿sí? Los canales de calcio, ligando a alfa 2 delta, los ligandos receptores alfa 2 delta, pero como bloqueadores de los canales de calcio. Ahora, ¿por qué nos interesa estos dos? Porque no solamente se utilizan en las convulsiones, no tienen múltiples usos. Se utilizan en el dolor neuropático. ¿Qué quiere decir? Hay pacientes con diabetes, por ejemplo, que tienen dolor en el nervio. Ustedes le examinan, le dan todo, pero no les calma. Y es un dolor crónico de 6 meses, 7 meses, 1 año, 2 años. Están con dolor constante a nivel de algún miembro. Eso se llama dolor neuropático. ¿Y qué se les tiene que dar? Gabapentina. Gabapentina. ¿Para qué también se utiliza? Para la neuralgia posherpética, para el herpes. Herpes viene de 100 miligramos cada 12 o cada 8 horas tienen que dar.
para el herpes, especialmente en los ancianitos. Cuando bajan sus defensas mayores de 60, les da casi la mayoría herpes. Y tienen dolor neuropático, entonces tienen que dar gabapentina. Entre la toxicidad, somnolencia, mareos y ataques. Tenemos también la pregabalina, cualquiera de los dos. También para crisis focales parciales, para el dolor neuropático, neuralgia postherpética, para la fibromialgia y para la ansiedad. Hasta para la ansiedad. Por eso les digo que es uno de los medicamentos que más utilizan los médicos internistas, hasta para la neuropatía diabética, la gabapentina y pregabalina, cualquiera de los dos. La gabapentina es la que más se utiliza. Por eso es que yo quiero que aprendan y manejen lo que es la gabapentina y la pregabalina. Estos son dos excelentes medicamentos. Muy bien. Vámonos. Esto ya conocen ustedes. Ya hemos visto. Lo han visto, si no, las benzodiazepinas. ¿Sí? No todas las benzodiazepinas, casi todos cumplen su rol, pero las que más se utilizan son el diazepam, el clonazepam y el clobazam. El lorazepam en los ancianos. El lorazepam normalmente se utiliza en los ancianos y el diazepam casi en la mayoría. Por eso siempre les digo, cualquier centro de salud, por más pequeñito que sea, en cualquier lugar, aunque en lo más remoto, siempre tienen que tener ¿qué tienen que tener? Diazepam, porque tiene múltiples funciones. Estos actúan a nivel del GABA. Son moduladores alostéricos del GABA, del ácido gamma-aminobutírico. A nivel de los receptores, GABA-A, porque hay GABA-B. GABA-A y GABA-B. Pero estos actúan sobre el GABA-A. GABA-B son muy diferentes. El diazepam se utiliza específicamente para el estatus epiléptico. Aquí debe estar, ¿ya ven? Aquí está como estado epiléptico, pero es estatus epiléptico. ¿Sí? Estatus epiléptico. El diazepam, porque es la primera elección, lo que se tenemos. Y viene de 10 miligramos, ampollas de 10 miligramos. Entonces eso se le pincha y listo. ¿Sí? También para las convulsiones. Lo que causa el problema que causa el diazepam, utilizar las benzodiazepinas, sedación. Al paciente lo deja sedante. Son porque son sedantes hipnóticos, ya han visto ustedes. Lo deja sedado, medio dormido. Pero por una parte está bien también. Vean, para crisis de ansiedad también se puede producir. Entonces, vean, sedación, ansiedad, relajación muscular, abstinencia aguda de alcohol, vean, todas las funciones y en qué se puede utilizar el diazepam. El clonazepam de la misma forma, porque es la misma familia. El lorazepam es lo mismo, pero en ancianos. El clobazam es un poco mejor. ¿Por qué? Porque va a ir a las crisis de ausencias, crisis mioclónicas y espasmos infantiles. Puedo utilizar clonazepam, pero clobazam. En algunos países hay clonazepam, en otros hay clobazam y no hay clonazepam. A ver, ustedes para aquí. Vamos a acabar con esto último, que es, vamos a ver, no sé si los barbitúricos. ¿Sí? Normalmente estos son los primeros medicamentos, son los de primera generación, los indican. Porque son los primeros que se han descubierto y con los que han tratado las crisis epilépticas y las convulsiones. El fenobarbital, la primidona y la etosuximida, ¿sí? Pero especialmente el fenobarbital y la primidona. Los últimos son estos, la gabapentina, la pregabalina, ¿cuál les he dicho? El topiramato. Y hay otros que, ¿dónde estamos? Aquí, ¿sí? El fenobarbital, ¿para qué se utiliza? Crisis focales, crisis tónico-clónicas generalizadas, ¿se dan cuenta? En los neonatas, normalmente estos se utilizan en la fenitoína fenobarbital en los niños, en los pequeñitos, ¿sí? En los recién nacidos neonatos. Pero no solamente es única acción, aquí le falta para la ictericia. En la ictericia neonatal también se utiliza el fenobarbital. Ictericia neonatal, no está acá, pero tienen que aprender. En la ictericia neonatal, cuando la bilirrubina sube demasiado, puede llegar a tener kernicterus el bebé y puede llegar a fallecer. Es igual, es un hipnótico, sedante, al igual que las benzodiazepinas, por la toxicidad, sedación. Y puede ver
alteraciones cognitivas, ¿no? Entonces, esos son los que se utilizan para crisis parciales y generales, la primidona. Igual, sedación, porque son sedantes hipnóticos. Y vamos a acabar con esto. No se utiliza mucho, pero sí hay. Es uno de las de primera generación, letosuximida. Este inhibe los canales de calcio. Inhibe los canales de calcio. Inhibe los canales. ¿Qué canales? ¿Qué tipo? Hay varios canales. Canales ANA, canales N, canales tipo T, canales lentos, rápidos. Entonces, los canales de calcio lentos tipo T. Y para las crisis de ausencia, donde están las personas ahí mirando al horizonte y no saben qué hacer, ¿no? O sea, tú los ves, hay pacientes que no tienen convulsiones tónico-clónicas, no mueven músculos, ningún músculo mueve, solo que se sientan y están mirando allá al horizonte, como si estuviesen en otro espacio, ¿no? Pequeño mal, crisis de ausencia. La etosuximida. Esos son los medicamentos que más se utilizan en las convulsiones. Entonces, vean ustedes, un poquito es complejo porque actúan a diferente nivel, tienen diferentes mecanismos de acción. Muy bien. Si tienen alguna consulta, si tienen alguna pregunta, me la hacen conocer ahora, por favor.